Hola, te voy a hablar de los rasgos de las personas que les gusta estar solas. A continuación, va. Los solitarios son un tipo único de personas. Prefieren tener un círculo más pequeño de amigos y no les importa pasar tiempo a solas estando con ellos mismos. A diferencia de los que se sienten solos, los solitarios nunca se sienten solos. Ser amigo de un solitario es algo que no muchos tienen la oportunidad de experimentar. Ellos escogen a sus amigos con mucho cuidado y pueden notar fácilmente lo falso de una persona. Entonces, ¿qué es una persona solitaria? Te diré los rasgos que estas personas comparten a continuación. No se sienten solos. Ellos prefieren estar solos, se sienten su mejor compañía. Normalmente no presentan limitaciones para interactuar con otras personas. De hecho, resulta de muy buena compañía para el resto de personas. Ellos aprecian la presencia de los demás y a su vez valoran cada vez más la posibilidad de estar con ellos mismos en la más perfecta soledad. No lo estoy. Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo. Límites firmes. Un solitario siempre se ejercita con límites fuertes y saludables. Son capaces de comprenderse a sí mismos perfectamente, lo que les permite establecer ideales claros y valores fuertes. Saben que nunca están solos, como si fueran la última persona de la tierra. Se tienen a sí mismos. Por lo tanto, respetarán sus límites y obviamente respetarán los límites de los demás. Y te lo harán saber si estás a punto de cruzarlos, dado el caso. Al final, si no eres fiel a ti mismo, no puedes ser fiel a nadie. Lealtad. Un solitario no anhela la compañía de otros como muchos lo desean. Sin embargo, una vez que les gusta a alguien y quieren que sea su amigo cercano, se convierten en el más leal de los amigos que jamás pudieses encontrar. Saben valorar su valor y si te encuentran digno de ser su amigo, podrás contar con ellos cuando sea necesario. Ellos ejercen su lealtad en todos los campos de la vida, ya sean relaciones, trabajo, familia, lo que sea. Soy tan leal que ni siquiera me importa dormir pasando frío en el suelo. Mente abierta. Aunque les gusta estar solos, esto no les hace rígidos y cerrados. Por el contrario, son muy abiertos y siempre están dispuestos a nuevas ideas y actividades. Un solitario no pasará su vida en su habitación o con las mismas creencias e ideas. Aunque en pocos casos sí. Ellos disfrutan explorando nuevas ideas y actividades y no les importa probar cosas diferentes en la vida. Sin embargo, se aseguran de que han tenido su tiempo a solas antes de ocuparse de cosas que involucran a otras personas o estar con otras personas. Son fuertes ante dificultades. Los solitarios son sorprendentemente fuertes y sobrios cuando las situaciones difíciles se interponen en el camino. Su fuerte enfoque y fuerza de voluntad vienen como resultado de su frecuente autorreflexión durante su tiempo a solas. Pueden sentirse abrumados por algunas situaciones estresantes. Pero en vez de perder el tiempo en distracciones, ellos decidirán pasar el tiempo a solas y recargar. Durante este tiempo diseñan soluciones al problema y formas de cómo enfrentarlo de la manera más adecuada. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Autoconciencia. Aunque muchas personas deciden ignorar sus pensamientos y emociones, los solitarios deciden enfocarse en ellos y tomar plena conciencia de ellos. Ser consciente de sí mismo es algo muy importante y algo muy difícil de lograr. Los solitarios se conocen a sí mismos mejor que nadie y eso les permite entender mejor a las personas que les rodean. Por supuesto, todo el mundo tiene periodos depresivos y pensamientos desalentadores, pero los solitarios son capaces de navegar a través de ellos y aprender su lección. No la necesito, definitivamente no la necesito. valoran el tiempo más que nada. Si algo es extremadamente importante para un solitario es el tiempo. Respetan y valoran su tiempo y el de los demás. En verdad, el tiempo es el activo más importante para el éxito en la vida. Y ellos son muy conscientes de ello. Por eso harán todo lo que esté a su alcance para no llegar tarde nunca. Nunca perderán el tiempo de alguien y nunca dejarán que otros pierdan su tiempo. Son categóricos cuando el tiempo se pone en tela de juicio y es quizá su límite más preciado que nunca cambiarán. ¿Qué tal si van a buscarme a mi casa a las 8 en punto? Llegaremos con un elegante retraso. 8 p.m. y 1 minuto.
son bien centrados. Cuando llega la adversidad y los retos, los solitarios no entran en pánico. La autorreflexión les ha preparado para situaciones como esas. Se pueden sentir estrellados en algunas situaciones, pero en lugar de distraerse, pasan un tiempo solos para recargar las pilas Y así afrontar de mejor manera su estrés. Esta información vale millones. Son excelentes oyentes. Todos los solitarios son unos oyentes increíbles. Esto se debe a que cuando la gente pasa tiempo sola, procesa las cosas en su cabeza en lugar de decirlas en voz alta. Así que, a su vez, su relación de escucha es más alta que la relación del habla. Escucharían a cualquiera siempre y cuando la conversación no implique un simple chisme. Ellos odian las conversaciones triviales más que nada. Son emocionalmente estables. Los solitarios no son neuróticos como mucha gente creería. La palabra neurótica típicamente abarca sentimientos como ira, miedo, preocupación, ansiedad, soledad y estados de ánimos depresivos. Sin embargo, las personas que disfrutan de la soledad no están experimentando esos sentimientos por defecto. De hecho, están más en contacto consigo mismas y con sus emociones, lo cual hace que sean más conscientes de sus sentimientos y emociones. Muchas personas se asombran cuando atraviesan un periodo de mal humor o cuando están felices. Tienen la necesidad de decirles al mundo. Una persona que está bien consigo misma es siempre consciente del humor que tiene y lo acepta por aquello que es. No hace nada por cambiarlo, pero navega a través de él. Las personas solitarias Son muy conscientes de su humor. Mi mente es superior a la de los demás. se sobreestimulan rápidamente. Los estudios han demostrado que las personas que disfrutan de pasar tiempo a solas tienen una estructura cerebral diferente al de las personas que son demasiado sociables. Es decir, las personas que son socialmente más activas tienen más acción de recompensa a la dopamina en su cerebro. Los introvertidos, por otro lado, prefieren la acetilcolina, un químico cerebral que es similar a la dopamina y que también está conectado con el sistema de recompensa. La principal diferencia entre ellos es que este químico se activa cuando las personas están solas. Es por eso que los más sociables, por decir así, disfrutan de la música y el ruido fuerte, piensan que es parte de la diversión, mientras que las personas que adoran su soledad prefieren una cena tranquila y la comodidad de su hogar. No dependen de nadie. Los solitarios tienen sed de libertad y no tienen miedo de tener que afrontar solos los momentos difíciles. Cuando pueden establecer uniones sólidas con otras personas, ya sea una pareja o amigos, No perderán jamás la independencia que los distingue. estarán siempre prontos a arreglárselas solos en todo momento. Mucho ojo con eso. Vaya, eso explica muchas cosas. Para finalizar, Fatality. los solitarios evitan las trivialidades y los comportamientos falsos. Nunca toleran a la gente que piensa que se puede jugar con ellos. Son muy conscientes de sí mismos y puedes aprender mucho de ellos sobre su autoestima. Las personas solitarias son muy disciplinadas consigo mismas. Además, en algunos de los casos tienen rasgos obsesivos compulsivos o suelen ser perfeccionistas. También se ha evidenciado a lo largo de la historia que muchos de los genios amaban estar en soledad. Mucha atención con eso. Así que las personas que prefieren y les gusta estar solas son demasiado admirables. Ya está. Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like enojado. Acá arriba te dejo el video de los rasgos de los infieles. Acá abajo te dejo el video de cómo mejorar la comunicación de pareja. Suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana algún video chévere, chido, bacán del putas. Chao.